Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Israel critica duramente al Reino Unido tras el apuñalamiento de 2 judíos e insta a tomar medidas contra el antisemitismo. Manifestantes ultraortodoxos israelíes irrumpieron en la casa del jefe de la policía militar. La oficina del presidente israelí invitó al abogado de Netanyahu y a la fiscal general a discutir un posible acuerdo de culpabilidad. Futuras elecciones en Israel. Yair Lapid dijo estar dispuesto a bajar al 3er puesto en la lista junto con Bennett si Eisenkot se une. Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de un hombre que fue arrestado por intento de apuñalamiento en Londres. 2 personas fueron hospitalizadas en condición estable. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí criticó duramente al gobierno británico tras este ataque en el norte de la capital británica, afirmando que las autoridades ya no pueden afirmar que el antisemitismo está bajo control, y añadió que los judíos británicos no deberían necesitar patrullas de seguridad ni voluntarios de emergencia para vivir abiertamente como judíos. Basta de palabras. El Reino Unido debe actuar con decisión y urgencia. El sospechoso de herir gravemente a 2 personas en el apuñalamiento a las afueras de una sinagoga en el barrio londinense de Golders Green fue detenido in situ por miembros del grupo de vigilancia vecinal Somrim antes de ser arrestado por la policía. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque de profundamente preocupante y afirmó que las autoridades están investigando, prometiendo hacer frente a este tipo de incidentes. Sí, el problema es que este tipo de incidentes no es la primera vez que ocurren, se repiten con frecuencia y de momento el primer ministro británico Keir Starmer no se cansa de repetir siempre lo mismo, de que están muy preocupados, que van a reforzar la seguridad, pero están mintiendo, igual que ha pasado en Australia con ataques contra las comunidades judías, hasta que tuvo lugar el ataque tremendo en la playa de Sydney hace algunas semanas. Y entonces parece que eso sí ya los llevó a aparecer en las primeras planas de todo el mundo, acusando a Australia en ese caso de no proteger a los judíos. Y en este caso pues pasa lo mismo en el Reino Unido. El Reino Unido tiene de común con el gobierno de Albanese en Australia, que son gobiernos de signo de izquierda, laboristas, y que pues últimamente han hecho demasiados posicionamientos en contra de Israel, lo que ha animado a que se actúe dentro de los grupos extremistas contra las poblaciones judías. Esto parece como que es insoportable, inexplicable y que las cosas se pueden entender de otra manera, pero en la realidad esto es así. Es decir, si un gobierno, ante el aumento de los ataques antisemitas violentos y en este caso incluso con heridos graves, pues no toma las medidas correspondientes, la situación se vuelve peor, porque los atacantes se envalentonan y saben que pues el gobierno no va a hacer nada para frenar antes de que se produzcan este tipo de ataques. Así que, pues, fíjense la paradoja que este hombre que cometió estos ataques apuñalando a 2 personas que pasaban por la calle en un barrio judío y con aspecto de judíos. Incluso hay un vídeo en que se ve que ataca justamente a un hombre que se estaba poniendo la kipá, es decir, ese gorrito que señala a los judíos más ortodoxos. Pues en ese momento saca su cuchillo y corre tras él y lo apuñala.
lo que estamos viendo que los únicos que actuaron fueron justamente estas patrullas de autoprotección dentro de la comunidad judía. Pero es que, ¿qué está esperando Europa? ¿Que todos los judíos tengan que salir a la calle con una patrulla porque la policía, el ejército o quien se tenga que ocupar de la seguridad no lo hace? Es una situación que es muy preocupante, no solamente en el Reino Unido, no solamente en Australia. Aquí hemos visto casos, incluso en España, durante la Vuelta Ciclista, de realmente una violencia desatada, con la suerte, entre comillas, de que entre el público no había personas que pudieran ser identificadas externamente como judíos o como israelíes, ya que no portaban ni banderas ni elementos de su vestimenta que así lo identificaran. Pero lo que sí se vio es una violencia tremenda y en el caso español, pues señalada o alentada de alguna manera desde las declaraciones del propio presidente del Estado. Manifestantes ultraortodoxos pertenecientes a la facción extremista de Jerusalén protestaron en todo el país el martes, irrumpiendo en la casa del jefe de la policía militar en Ashkelon y bloqueando la Ruta 4 cerca de la ciudad de Bnei Brak, en el centro del país, en protesta por el arresto de estudiantes de yeshiva que han eludido el servicio militar obligatorio. Los extremistas irrumpieron en la casa del comandante de la policía militar, el general de brigada Yuval Yamin, mientras su familia se encontraba dentro, aunque él mismo no estaba en casa en ese momento. Los alborotadores entraron sin autorización al patio, actuaron con violencia y perturbaron la vida cotidiana en la zona. Posteriormente, la policía anunció la detención de 25 sospechosos, entre ellos menores de edad. El ministro de Defensa Israel Katz afirmó que condenaba enérgicamente el incidente, calificando a los extremistas como un grupo de delincuentes violentos que deben ser llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. Sí, imagínense la situación, ¿no? Es decir, en la casa del jefe de la policía militar, pues que ni siquiera está en la zona donde viven estas personas, que generalmente son de barrios cercanos a Jerusalén o de Bnei Brak, que es una ciudad en el centro del país, pues fueron a su casa no a hacer un escrache como generalmente se conoce en Occidente, de plantarse en la puerta y gritar consignas o hacer ruido, sino que entraron directamente en su casa, atacaron a las personas que habían allí. En ese momento no estaba el jefe de la policía militar en su casa, imagínense el susto de la familia y hasta que no llegó la policía normal, que es, digamos, de la ciudad de Ashkelon, a sacarlos de ahí, pues el incidente no se acabó. ¿Y todo por qué? Porque unos compañeros de estos manifestantes habían sido detenidos por no presentarse a las obligaciones que marca la ley y el Estado, como son la de ser alistados en el servicio militar obligatorio. Como no se habían presentado, pues fueron juzgados y fueron detenidos en algunos casos. Y esto pues ha despertado las iras de este grupo, que es un grupo minoritario dentro de Israel, pero que actúa con una violencia terrible que también denota su desprecio por las instituciones israelíes, no solamente por el ejército, sino también por la policía y por la vecindad, porque ya me dirán ustedes qué tienen que ver los vecinos de Ashkelon con la situación que ellos están en contra y que establece la ley. Así que seguimos también en Israel con problemas internos como es la falta de una claridad de acción del gobierno, no ya de la policía, contra este tipo de manifestaciones. Y esto se debe a que el gobierno, la coalición de gobierno, está formada, entre otros, por dos partidos de inclinación ultraortodoxa similar a la de estos grupos que han actuado de forma violenta.
El asesor legal del presidente Isaac Herzog invitó el martes a la fiscal general y al abogado del primer ministro Benjamín Netanyahu a la residencia presidencial para iniciar conversaciones con el fin de alcanzar acuerdos sobre el juicio penal en curso contra el primer ministro, lo que implicaría un acuerdo con la fiscalía. A principios de esta semana, Herzog descartó conceder la solicitud de indulto de Netanyahu en esta etapa y los medios hebreos informaron que el presidente no estaba dispuesto a ir en contra del consejo del Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que dijo que la solicitud del primer ministro no cumplía con los criterios para un indulto. El asesor legal de Herzog, Michal Zuk, afirmó en una carta dirigida a la fiscal general Gali Baharaf Miara, jefa del servicio de la Fiscalía de Israel, y al abogado de Netanyahu, Amit Haddad, que un acuerdo redundaría en interés del país y añadió que el presidente había expresado públicamente esta postura en varias ocasiones. Bueno, evidentemente la situación de Israel y el juicio al primer ministro es una situación anómala y que se lleva prolongando mucho en el tiempo porque ha coincidido también gran parte de ese tiempo con la guerra que está manteniendo Israel primero contra Hamas, ahora también contra Hezbollah, etcétera, etcétera. Es una situación que no se vive en otros países. Pero también es cierto que ha habido presiones incluso del propio presidente de Estados Unidos hacia el presidente israelí, que es jefe de Estado, pero no jefe de gobierno, para que indulte a Netanyahu. Lo que pasa es que, según las leyes de Israel, no se puede aplicar indulto cuando todavía no hay una condena. Es decir, en el momento que alguien es condenado, pues pueden haber instituciones que pidan que se le indulte, pero no antes de que sea condenado. Por lo tanto, el presidente está con las manos atadas, no puede actuar, pero sí ha tratado de mediar y ha propuesto una invitación por la cual puedan reunir el acusado, el presidente, o representantes del acusado, el primer ministro, y la fiscal general, que es la que lleva los casos que contra él en las instancias jurídicas de Israel. Me imagino que a pesar de que no se pueda indultar hasta que no haya un veredicto final, pues sí, lo que se puede hacer es un acuerdo que en el momento que haya un veredicto, pues actúe alguna institución y que se solicite el indulto y se le sea concedido. Eso es algo habitual en la justicia, no solo de Israel, sino también de todos los países. Y lo único es que en este caso encontramos al presidente Isaac Herzog, implicado en que esto se tramite y se lleve a cabo y que tenga la máxima transparencia posible, porque estamos hablando de algo que se está anticipando a un veredicto que todavía aún no ha sido dictado. El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, le dijo el martes a su aliado político Naftali Bennett que estaba dispuesto a ocupar el tercer lugar en lugar del segundo en su lista electoral conjunta si eso ayudaba a asegurar una fusión más amplia con el presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot. El domingo por la noche, Lapid y Bennett anunciaron que unirían a sus dos partidos en una candidatura conjunta llamada Yahad, Juntos. Una fuente cercana a Eisenkot desestimó la oferta de Lapid de unirse al nuevo sindicato, a pesar de que ya en enero se informó que Eisenkot había propuesto una fusión. Eisenkot dio la bienvenida al nuevo sindicato de Bennett y Lapid, calificándolos de aliados. Sí, la verdad que aquí lo único que se trata es de una diferencia de estrategias, es decir, es bueno presentarse como partidos por separado, pero que tienen el compromiso de unirse para formar una coalición de gobierno, o tendrían que acudir todos juntos bajo las mismas siglas. Pues Lapid y Bennett lo van a hacer, van a acudir con las mismas siglas, aunque en este caso Bennett ya no dirige un partido, aunque sí que es una figura política de mucho renombre, quizás la más importante después de Netanyahu, y no olvidemos que justo antes de este último ciclo de gobierno de Netanyahu,
fue Bennett quien estuvo como primer ministro, y cuando pasó a ser primer ministro en funciones, se dio el cargo a Yair Lapid, que también estuvo unos meses al frente del gobierno hasta que se resolviera el tema de la nueva coalición de gobierno por la cual salió elegido pues Netanyahu nuevamente. Lo que se plantea, como decimos, es una diferencia estratégica, de qué manera se puede reunir más votos. Hay gente que piensa que lo mejor es acudir en un frente único, mientras que otros apuestan, como es el caso de Zenkot, por seguir por frentes, como partidos y siglas por separado, y luego unir fuerzas. Una coalición que se espera que también pueda aunar fuerzas con el partido de Lieberman y también con lo que es el partido reconvertido de lo que fue el laborismo y el movimiento por los derechos humanos, que en Israel pues han recibido en las últimas elecciones un duro varapalo en las urnas, con pocos votantes en comparación y pérdida de escaños. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Las elecciones en Israel van a ser de aquí a unos 4 meses, así que después de la fiesta de Rosh Hashanah Kippur veremos qué es lo que suele suceder en el panorama político israelí. Pero también recordemos que en los últimos años, en los últimos 6-7 años, pues ha habido una verdadera crisis para formar coaliciones de gobierno, porque los resultados, a pesar de las circunstancias que variaban, seguían siendo muy similares, y había como 2 bloques que ninguno de los dos conseguía una mayoría aplastante, pero con una cierta ventaja para el bloque liderado por Netanyahu. Veremos si al final, dentro de 4 o 5 meses, cuando sean estas elecciones, el resultado es el mismo, o hay una clara inclinación y posibilidad de formar un nuevo gobierno alternativo. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes su retirada de la OPEP y la OPEP Plus, asestando un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo y a su líder de facto, Arabia Saudí, en un momento en que la guerra con Irán ha provocado una crisis energética histórica y ha desestabilizado la economía mundial. La salida de los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la OPEP desde hace mucho tiempo, podría generar desorden y debilitar al grupo, que habitualmente ha intentado mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre una serie de cuestiones que van desde la geopolítica hasta las cuotas de producción. Los productores del Golfo Pérsico pertenecientes a la OPEP ya están teniendo dificultades para transportar sus exportaciones a través del Estrecho de Hormuz, un punto estratégico entre Irán y Omán, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las amenazas y los ataques iraníes contra los buques. Sí, bueno, vemos que en realidad esta noticia se puede leer tal cual, pero también se puede poner en el contexto de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Todos los países de esa zona, los países especialmente del Golfo Pérsico, se están viendo muy afectados por lo que ha sido y sigue siendo esta guerra de Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por el otro, y como esto está afectando también al tráfico de la exportación del petróleo desde esta zona. Pues Emiratos Árabes Unidos se siente muy abandonado en esta lucha, digamos, por la subsistencia, especialmente por algunos países de la OPEP que tienen otras vías para sacar el petróleo del país a través del Canal de Suez directamente, como Arabia Saudita, pero también por la poca claridad que ha tenido esta organización en los últimos años y el peso que ha tenido también otro país productor de petróleo importante como es Irán,
o incluso la Venezuela chavista y luego de Maduro, que hoy en día pues está volcada en una reforma interna que tiene que ver con los vínculos con Estados Unidos, y quizás Emiratos Árabes Unidos pues esté en la onda de crear una nueva organización de países exportadores de petróleo, aceptando el liderazgo de Estados Unidos con Venezuela, que es el país con mayor reservas de petróleo del mundo y que hasta ahora también había pertenecido a la Organización de Países Productores de Petróleo, a la OPEP, y que todo puede llegar a reconfigurarse de la misma manera que se está reconfigurando el mapa de alianzas regionales en el Medio Oriente, y de la misma manera que el presidente estadounidense pretende también cambiar la dinámica de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas para que sean más efectivas y que no tengan ese sesgo antiamericano, antieuropeo, antioccidental que ha demostrado en las últimas décadas. Aquí cerramos este informativo y nos despedimos hasta una próxima semana, Jorge. Sí, porque como sabrán los oyentes, el viernes es 1 de mayo en España. No es día laboral, luego viene el fin de semana y hasta el lunes por la tarde no tendremos nuevas noticias que comunicarles.